Amigos televidentes, recuerden, en este domingo 27 de febrero estamos con el ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano. Estamos con Carlos Neira, presidente de la Federación de Barrios de Guayaquil, como representante de la ciudadanía de Guayaquil, ¿por qué no decirlo?, de los barrios del Ecuador. También es miembro del directorio de la Confederación de Barrios del Ecuador, y a Fernando Carreón, un amigo de casa. Antes de continuar, quiero decirles, amigos televidentes, que este programa se lo arma realmente a raíz de un correo electrónico que nos hizo llegar Carlos Neira, televidente además de Pulso Político, quien está preocupado por el tema de la seguridad y nos propuso hacer este programa. Y nosotros hemos acogido esa solicitud y el pedido de la ciudadanía, porque además nos gusta escuchar y articular con la ciudadanía a efectos de que sean ustedes los que puedan tener los insumos necesarios para ver cómo mejoramos el tema de la seguridad ciudadana. El país no puede seguir reaccionando de forma emotiva, tiene que reaccionar de forma cerebral, estratégica y además tremendamente responsable. Señor ministro, al término de la primer bloque usted tuvo una expresión que se la anoté: tenemos que ver cómo recuperamos los barrios. Eso me lleva a una inquietud que quiero plantearlo antes de pasar al tema de la policía. ¿Significa que tenemos que comenzar a concebir otro concepto de ciudad? ¿Tenemos que recuperar el concepto de comunidad y para ello tenemos que hablar de microciudades? Yo creo que lo que tenemos que recuperar es un concepto que los ecuatorianos lo tienen latente, que es la solidaridad. Pero esa solidaridad que nace desde el propio barrio, la minga es un tema ancestral nuestro, el limpiar nuestro barrio, estar haciendo deportes conjuntos, las comidas para financiar, lo que sea, pero con solidaridad. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, sé que el tiempo es corto, pero no puedo perder la oportunidad de estar con un líder de los barrios como es don Carlos y proponerle, invitarle a nuestro ministerio y que hagamos de Barrio Activo, que es ya un proyecto que ya nació con el Ministerio del Deporte y nuestro Ministerio de Coordinación, no un piloto. Esto está haciéndose un piloto en el sector de invasiones consolidadas de Guayaquil. Y hagámosle para el país, tracemos un cronograma. Tomemos a los mejores líderes de las universidades, a las personas como Fernando que nos pondrán en la parte académica y el orden didáctico, y hagámoslo, y hagamos visible esto, y empatémonos en un proyecto que no es político, no es ni para los afectos ni los desafectos del gobierno, que don Carlos Rabascal nos mida y nos diga en su programa nació este proyecto, y ver cómo los barrios se van incorporando a una práctica sostenida del deporte como una de las estrategias para disminuir la inseguridad. Carlos Neira, uno de los principales actores. Este programa es hecho a solicitud suya y tiene una invitación del señor ministro. Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros estamos proponiendo la creación de los barrios cultos, solidarios, productivos, emprendedores y humanos. Entonces, señor ministro, yo acojo su invitación. Y a los demás ministros, el MIES, Secretaría de los Pueblos, el Ministerio de Economía, por favor, trabajen con los barrios, ¿no? El presidente nos dice: crean en este gobierno. Nosotros creemos en el gobierno. El problema es que los ministros no creen en los ciudadanos. Independientemente de creer en un presidente o no creer en un presidente, lo que tenemos que creer es en un sistema, en un modelo democrático. Así es. No, en nuestros barrios populares hay economistas, hay abogados, hay arquitectos, hay periodistas, hay microempresarios, hay idea, hay inteligencia. Y la inteligencia está determinada por el uso que uno le da a la capacidad de pensar. Y nosotros podemos producir, queremos ser protagonistas en la solución de nuestros problemas. Gracias, Carlos Neira, por efecto tipo, porque me queda el tema de la policía todavía pendiente, y sobre todo hay ciudadanos, Carlos Neira, pero ahí voy. Tenemos que construir ciudadanía, pero parece que los ciudadanos siguen siendo pasivos y no son capaces, no somos capaces de recoger ese reto para construir ciudadanía, y ciudadanía tiene que ver con tejido social. No hemos podido elaborar y construir ese tejido social. ¿Por qué, Fernando Carreón? Bueno, yo creo que sí hemos construido, quizás no el suficiente, pero cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, estamos hablando de ciudadanía. Esto implica, en palabras relativamente simples, derechos y obligaciones. Yo creo que la ciudadanía tiene, obviamente, que exigir sus derechos, que es la seguridad, pero también tienen la obligación de participar en la construcción. Doble vía. Exactamente. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? A que, por ejemplo, hay casos muy interesantes en Chile, en Santiago, que es el programa Comuna Segura, donde se define lo que es una comuna segura, que no es otra cosa más que el encuentro de la autoridad pública con la ciudadanía. Por ejemplo, policía comunitaria. Yo creo que eso es fundamental. ¿Qué significa policía comunitaria? Que sea una policía de proximidad. Uno de los problemas que tiene la policía ecuatoriana, y no solo el caso de la policía ecuatoriana, es que es una policía serrana.
y entonces tiene que trasladarse hacia la costa, por ejemplo, y ahí tenemos el problema de los pases. Y ese tema es el que vamos a ver luego de este reportaje. Casualmente, siendo la policía un actor importante en la aplicación e implementación de la estrategia de seguridad, vamos a analizar ahora la policía, sus debilidades y su reestructuración. Veamos, por favor. La alarma suena y la comunidad se moviliza. De inmediato llega la policía y empieza la persecución. Pocas cuadras arriba interceptan el vehículo. Dos sospechosos bajan con las manos en alto. Su atraco a un local del centro de Tumbaco no tuvo éxito. La rápida actuación de la comunidad, conjuntamente con la policía, evitó que se llevaran el motín. Todo fue muy rápido. Al señor rápido le pusieron la pistola y cerraron el ánfora. Y nosotros estábamos adentro hablando por teléfono. ¿Y la acción de la comunidad es rápida? Sí, sí. Todas las personas aquí han sido unidas. Se trata de un sistema de seguridad comunitaria que busca intensificar la lucha contra la delincuencia. La comunidad se encuentra también en alerta a cualquier situación. Como pueden ver, el tiempo de reacción es de 2 a 3 minutos en acudir a un auxilio. Específicamente en Tumbaco, la comunidad instaló sus propias alarmas. 99 casas ya cuentan con ellas. Nos comentan que en este corto tiempo su funcionamiento ha sido efectivo. Si no nos unimos, si no hay solidaridad, no podemos hacer nada. ¿Ha funcionado hasta el momento ese tipo de alarma? Hasta el momento ha funcionado. Hemos podido evitar robos. Nos hemos sentido respaldados. La clave, sin duda, es la unión del barrio. Ser buen vecino, ayudar a los demás. ¿Cuál es la acción de la comunidad que hace al momento de escuchar las alarmas? Salimos todos, señorita, salimos todos armados, como usted ve, para tratar de cogerlos a estos delincuentes, porque ya es de más, señorita. La policía nos está ayudando muy bien, esto es muy importante, la comunidad estamos unidos y eso queremos derrotar. Para el experto en seguridad Lautaro Ojeda, la colaboración entre la ciudadanía y la policía es primordial. En el combate contra la delincuencia, dice, cada uno cumple su función. El rol de la policía es realmente hacer cumplir la ley, ¿no es cierto?, con autoridad. El rol digamos, de la comunidad es proteger su vida, la convivencia, la paz, la solidaridad. La instalación de alarmas comunitarias se extenderán a más barrios de la ciudad capital. Melinka Huiracocha, Pulso Político. Gracias, Belinka Huiracocha. Además, muchas felicitaciones porque hemos visto que este reportaje es cuando se produce la noticia. Ahí estuvo Belinka Huiracocha, si ustedes ven en el micrófono, tenía Pulso Político, por tanto es importante estar próximo a la ciudad. Y sigo comenzando con la venia del señor ministro de Carlos Neira, con Fernando Carrión, ya que tú terminaste diciendo la policía comunitaria. ¿Cómo establecer la proximidad de la policía a la comunidad? Definitivamente es una estrategia que se quiere implementar desde hace algún tiempo, pero que todavía no está caminando como quisiéramos. Fernando Carrión. Bueno, son varias formas. Yo creo que una de las primeras es que la policía sea representativa. En el caso del Ecuador, la policía no es representativa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El número de mujeres que existe en la policía es muy bajo, yo diría es prácticamente inexistente. El número de afrodescendientes también es muy pequeño, con lo cual el tema del racismo es un tema complejo. El origen territorial de la policía, como decía hace un momento, es básicamente serrana y quiteña, que genera también problemas con los pases. Entonces, uno es ser una policía representativa. Dos, que sea una policía de proximidad. Y aquí hay por lo menos dos formas que están vinculadas a esta situación. La una es la policía comunitaria, que establece lazos con la propia población, con los barrios. Y la otra es la policía que en Chile les ha dado bastante buenos resultados, que es el plan cuadrante, que es la distribución de la policía con criterios técnicos, pero no solo de la policía, sino también de la tecnología que tiene la policía, de acuerdo a las condiciones de cada uno de los cuadrantes. En términos de proximidad me quedó claro, sin perjuicio de que nuestros otros invitados, nuestros otros contertulios puedan tener su opinión, pero en tema de la representatividad, el tema de las mujeres, afrodescendientes, etcétera, etcétera, si bien la representatividad es importante, ¿qué nos garantiza que esa representatividad haga de la policía más eficiente? No solo eficiencia, sino lo que decía hace un rato, representatividad. Si la policía es machista, obviamente, como el propio gobierno lo señala, el machismo es violencia.
si es que hay mucho más mujeres, van a entender el problema de la violencia de género y van a entender el problema de la violencia intrafamiliar. Entonces me parece que ahí hay también un signo de proximidad. Ahora, también la policía tiene que tener respuesta temprana. ¿Qué significa eso? Aquí ya intervienen políticas vinculadas a la comunicación, tecnología, como pueden ser vehículos, tipo de armas, tipo de vehículos o elementos de movilización, porque por ejemplo los caballos son parte de la política de proximidad también. Entonces son dos cosas, proximidad y respuesta temprana. Y yo creo que en eso hay que aproximarse. Vamos a donde el señor ministro. Señor ministro, reestructurar la policía es un actor importante dentro de la estrategia que se quiere aplicar. Hay proyectos como la alarma comunitaria, proyectos de su ministerio y del Ministerio de Interior, pero hay que reestructurar policía para darle tecnología, crear escuela de investigadores, tener tecnificado investigadores. Ya incluso se está hablando de dos direcciones de la policía, una la Dirección General de Investigadores y otra la Dirección General de la Policía, lo cual significa que no habría un comandante, sino directores generales. Pero ante eso ya también sale una respuesta o una advertencia del general Alulema que dice: rechazamos el intento de desprestigiar a la Policía Nacional, exigiremos que se escuche a la institución. Son las opiniones del general Wilson Alulema. Entonces, ¿cómo pretender reestructurar la policía cuando hay un general que dice cuidado? Bueno, yo creo que hay que verificar esas frases. Muchas veces en la parte escrita salen de contexto. Yo no voy a polemizar con el general, lo conozco. Creo que es una persona que quiere mucho a su institución y que tiene los canales que le da la ley para hacer este tipo de aspiraciones. Pero en todo caso, hace poco tiempo nosotros estuvimos con él mismo y con el comandante general, viajamos a Chile. Viajamos a Chile como una forma de ejemplificar una de las policías que tiene más prestigio en Latinoamérica, que son los Carabineros de Chile, justamente lo que decía Fernando. Allí en Chile, la policía, la gran policía que es Carabineros de Chile, es una policía totalmente orientada hacia la prevención. Y hay una policía civil totalmente, que es que investiga el delito y que es la parte del post-delito, ¿no? Sin que eso no signifique que existan vasos comunicantes, que se complementen, que a veces compitan, pero que finalmente apuntan a mejorar el tema de la investigación del delito. Pero esos son modelos, y modelos que pueden en alguna parte adaptarse, otras no. Finalmente esto quedará estructurado en una ley orgánica que tiene sus procesos, su timing político, sus niveles de consenso y de discusión. Lo importante es que hay que tener esa capacidad de autocrítica para reconocer que tenemos que cambiar. A la policía, sobre todo a la policía judicial, no se la ha tratado bien durante la historia. La impunidad, que es lo que más duele al ecuatoriano, es una suma de los fiscales poco comprometidos, de aquellos jueces que han caído en la corrupción, sin descartar que hay jueces héroes y fiscales muy bien comportados, y también de una policía judicial débil que no se le ha dado, no se le ha tecnificado, no tiene laboratorios, no hay una investigación científica del delito. Entonces tenemos que cambiar, pero no solamente en tecnología, sino también en la parte formativa. Entonces, vamos a las raíces. Es verdad que la PUS está en todos lados, y eso es una realidad lamentable, pero cuando hablamos de tecnificar a la policía, cuando hablamos de tener escuela de investigadores, no podemos olvidar que el proceso de educación hoy por hoy de la policía es bastante pobre. 4 meses para ser policía y policía de tropa, pero cuando uno compara la policía del Ecuador versus la policía de Colombia, Fernando Carrión en algún momento me decía: cuando escucho hablar al general Oscar Naranjo en Colombia me da una sana envidia. Son policías preparados, con formación profesional. ¿En qué tiempo podríamos llegar a aquello? Bueno, nosotros también tenemos oficiales que se han preparado en el extranjero. El otro día hacíamos recordábamos de estadísticas, yo tampoco lo sabía, más de 130 oficiales de nuestra policía han tenido estudios ya, que están ahora en servicio activo, estudios en la escuela chilena. Entonces quizás no se les dio toda la oportunidad, quizás no se valoró esos conceptos. Lo vamos a trabajar, pero definitivamente hay orientaciones sectoriales que lo hemos dado y que ellos están de acuerdo. Nuestro ministro de Interior lo va a ejecutar. Por ejemplo, la formación de la tropa de policía no puede ser menos de 2 años. Pero es una formación, es decir, una formación en valores, porque la capacitación que atiende más a la parte técnica, hay toda una carrera para ir aprendiendo la tecnología, pero la formación en valores es importantísima. No creo que pueda ser menos de 2 años. No creo que un policía tenga que tener menos tiempo que los soldados. Por ejemplo, se los formaron hasta en 6, en 8 meses. Igual en la equidad de género, los conceptos sociológicos que Fernando lo ha dado, 1 o 2 máximo escuelas para todo el país. En este momento la policía tiene 18 escuelas. ¿Qué pasa con esta dispersión? Que se pierde la calidad.
Hay que mejorar mucho la capacidad de la tropa. La tropa en la nueva ley orgánica va a tener la oportunidad de pasar a ser oficiales. Obviamente dentro de los niveles de capacitación, pero debe tener la oportunidad. Son cambios buenos que yo creo que el mando policial los aprecia. A veces puede salir algo descontextualizado, ¿no? Gracias, señor ministro. Fernando Carrión, perdóname, Carlos Neira, para irme Fernando Carrión, regreso contigo. ¿Qué tienes que opinar sobre lo que ha dicho el ministro? Yo creo que hay que hacer un trabajo de formación, sin duda, pero me parece que incluso hay un paso anterior, que es el reclutamiento. Los procesos de reclutamiento que se han seguido en el país no creo que hayan sido los mejores. Y estoy hablando precisamente de un momento donde se produjo un incremento significativo del número de efectivos policiales, que fue entre el año 2003 y 2006, que creció casi el 40% el número de policías. Ahí se reclutó sin un criterio básico, y lo que se hizo fue producir una inflación del número de policías en una estructura policial exactamente igual. Yo creo que cuando uno hace un incremento de personal de esa magnitud, uno tiene que revisar la estructura también. Y aquí quiero señalar una cosa que este gobierno lo ha hecho, yo creo que tardía, pero muy buena, que es básicamente la restitución del mando civil sobre la policía. El famoso decreto 632, si no me equivoco, donde se establece que la policía depende del Ministerio del Interior. Ahora, esto establece también nuevos retos. Porque antes básicamente era la policía la que definía las políticas de seguridad ciudadana. Ahora tiene que ser al revés, ahora tiene que ser el Ministerio del Interior, el mando político, el mando civil, el que defina las políticas de seguridad que va a seguir la policía. ¿Cuál es el modelo policial? Entonces yo creo que aquí viene una relación que ya está definida legalmente, pero que hay que construirlo hoy día sobre la base de propuestas. Y en ese ámbito yo sí creo que hay algunas cosas. Una es, me parece que hay que democratizar la policía. Yo creo que el tema de la nomenclatura es importante, lo que ha señalado el ministro, que no siga la misma nomenclatura militar. Creo que tiene que democratizarse en términos de que haya transparencia, por ejemplo, en el manejo presupuestario, porque ya no hay la lógica del enemigo interno. La policía no puede tener enemigo interno. La policía lo que tiene que hacer es tener proximidad con la ciudadanía. En tercer lugar, tiene que ser transparente y rendir cuentas. Entonces, yo creo que aquí hay algún conjunto de elementos. Por otro lado, también me parece que en esta reforma de la policía hay que establecer elementos de la definición de las competencias que la policía tiene que tener. La policía ha tenido hasta ahora una diáspora de competencias que va desde el manejo de aduanas, de turismo, de transporte, después todas las áreas especiales como el GOE, el GIR. Es decir, establecer la verdadera visión de la policía. Exactamente, y verla como una unidad. Okay. Y entonces yo creo que ahí ahora es el reto ya nuestro, por decirlo así, de los civiles, del mando político. Gracias, Fernando. Fernando Carrión y tanto el ministro han hablado de la proximidad de la policía a la comunidad. ¿Cuál es la percepción entonces de ustedes los ciudadanos? No, sí. Nosotros nos hemos dado cuenta en estos últimos tiempos, realmente hay una mejor relación con la policía. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y yo le calculo unos 2, 3 años, ¿no verdad? Hemos podido ver que hay capacidad en la policía. Hemos podido ver que hay gente preparada en la policía y gente comprometida con la ciudadanía y con el rol que le toca jugar a la policía. No, entonces lo que hace falta es realmente la política, o sea, diseñar una política pública de seguridad. ¿Por qué? Porque a los barrios van desde la ONG, va el municipio, va la prefectura, va el gobierno, va la empresa privada, todo el mundo hace y finalmente no termina haciendo nada porque es dispersa la ayuda. Entonces necesitamos que toda esa ayuda sea parte de un diseño, sea parte de una planificación para que tenga efectividad y que nos tomen en cuenta la comunidad como el actor principal. ¿Y cuál sería la participación de la ciudadanía en la seguridad ciudadana, queriendo ser el actor principal? ¿Cuál sería el aporte a la Policía Nacional en esa articulación funcional para combatir la inseguridad? Mire, el momento en que nosotros tengamos o sintamos que el Estado nos está protegiendo, nosotros vamos a convertirnos en mejor instrumento de ayuda para resolver el problema. Vamos a ayudar a la policía, lo que usted acabó de mostrar en el reportaje, ¿no verdad? Entonces, nosotros lo que estamos esperando realmente es que nos llamen a participar,
que nos inviten a participar, que nos dejen participar, porque en esta nueva Constitución justamente atraviesa la participación ciudadana. Se habla que hay un temor de la ciudadanía en participar por la generación de violencia que se puede generar, valga la redundancia, por efectos de la propia delincuencia. Claro, es que no nos pueden llamar a que nosotros seamos informadores del narcotráfico, contra el delincuente, mientras no sintamos realmente que hay garantías y seguridad de parte del Estado. A nosotros nos convertimos en informadores y nos matan. Por credibilidad. Así, y nos matan. Entonces, pero en el momento en que nosotros sintamos que el gobierno, en todos sus niveles, nos está apoyando en deporte, en educación, en cultura, en trabajo, ¿no, verdad? El Estado. Entonces, en ese momento, nosotros mismos vamos a encontrar la solución. Permítame, por favor, Carlos Neira, ya para terminar. Yo tengo estos documentos que quiero hacerle entrega, señor ministro. Son documentos que nosotros hemos elaborado sobre el modelo de gestión de barrio y sobre la delincuencia y la violencia urbana, porque en los barrios no solamente que hay delincuencia, hay violencia urbana entre pandillas, hay violencia intrafamiliar que se ha profundizado, hay violencia entre vecinos. Entonces, hay que discutir realmente todo el problema que tenemos. Justamente hoy domingo estamos terminando el Congreso Nacional de los Barrios del Ecuador. Señor ministro, aquí hay documentos adentro sobre cantidad de propuestas en el COTAC, en participación ciudadana, en economía popular y solidaria. Por favor, le hago la entrega. Aquí hay un CD sobre leyes y propuestas nuestras. Muchas gracias. Mi tarjeta, por favor, Carrión. Bueno, pasemos al señor ministro, aquí ya nos estamos llamando por teléfonos todos. Ahora, Fernando Carrión hablaba de que hay que establecer la visión estratégica de la policía. Ustedes ya han dado los primeros pasos. Primero, recuperar el mando civil. Estamos hablando de dos direcciones. La Dirección General de Investigadores y la Dirección General de la Policía. ¿Eso responde a la visión estratégica que reclama Fernando Carrión? Y yo creo que ese es un modelo que se tiene que discutir aún. Pero efectivamente ha dado resultado en Chile y bueno, si vamos por las estadísticas, ya dijimos, Chile es la policía que tiene el mejor nivel de desempeño en América, ¿no? Esa es una buena forma de diferenciar el tema para especializar los temas, ¿no? Sin que diga y yo tenga la palabra de que eso así va a ser. Pero no es una mala idea de que la policía participe en una parte preventiva. ¿Cómo hacer de que el policía sea el líder del barrio? ¿Cómo podríamos ejemplificar para entenderle al policía comunitario líder de un barrio? Me decía la ministra, mira, si es que el policía en su unidad de policía comunitaria tuviese un closet con todos los balones de las pelotas y los implementos deportivos, y que los niños que van a jugar una cancha dijeran, oye, vamos a jugar, y lo pedimos al policía, ¿nos prestas la pelota? Y el policía mira que juegan y luego recuperan, le entregan el balón. Ese ejemplo nos pone a nosotros en la visión de un policía líder de un barrio, ¿no es cierto?, de una comunidad, amigo de los niños, controlador del tema, en una visión preventiva, una visión que es tremendamente determinante en los niveles de inseguridad. Y otra policía dedicada, o otros investigadores que vienen del estamento universitario, que son médicos, que son sociólogos, que son periodistas, que son abogados, que van a dedicarse exclusivamente a la investigación del delito en forma técnica, científica. ¿Por qué no? Pero esto es un tema que se lo va a discutir. Y trabajando de la mano con la Fiscalía. Y trabajando de la mano con la Fiscalía y con la Policía. De manera que yo pienso que no es justo que a la Policía Judicial, que ya me dicen que que mis aseveraciones son en contra de la Policía Judicial, todo lo contrario, a la Policía Judicial la estimo, aprecio y estoy con ellos, pero también reconozco que ha sido una vergüenza cómo le han atendido a la policía, porque no ha habido atención. Fíjese que vivía de los remates de los vehículos, de las especies, no tiene ahora vehículos, no tiene sistemas laboratorios de criminalística. Por favor, ¿cómo queremos que ellos, como superpolicías, investiguen el delito? No puede ser. Señor ministro, para después ir a Fernando Carrión y ya ir terminando, no sé cuántos minutos, si me dicen por interno cuántos minutos, 5 minutos me quedan, por favor, tomemos en cuenta ese tiempo. Rehabilitación, 11 cárceles más. El tema no es cuántas cárceles más, sino cuál es la metodología de rehabilitación social. Así es, Carlos, es el sistema el que estamos cambiando. El nivel de hacinamiento desde hace unos años atrás, desde el inicio de gobierno, se ha reducido de 3 a 1 por las 3 cárceles que se construyeron en Lago Agrio, Santo Domingo y la famosa penitenciaría del Litoral. Pero es el sistema, no solamente son las edificaciones y las cárceles seguras y los detectores de metales y los nuevos guardias penitenciarios, sino que el preso, contra todo lo que la sociedad ya lo ha señalado, tiene que rehabilitarse, tiene que haber los talleres de metalmecánica, los talleres de carpintería y los de siembra. Estas cárceles ya van a ser una realidad.
Y invitamos a la ciudadanía a medirnos en esos indicadores. 11 cárceles es harto para finalmente completar un sistema que tiene que ir desde la actividad del preso, el seguimiento y la reinserción en la sociedad, que es la parte más difícil. Gracias, señor ministro. Fernando Carrión, tú hablabas la otra vez en uno de los programas, ya tantos programas que hemos tenido la oportunidad de compartir, detrás de cada preso, detrás de cada recluso, llamémoslo recluso, hay una realidad, hay una historia, hay una familia, hay unos hijos. En ese sentido, ¿cuál sería el mejor sistema de rehabilitación social? 3 minutos me quedan. Hay que construir un sistema para que se dé el tipo de respuesta según el tipo de delito que se cometa. Pero ¿sabes lo que me preocupa, Fernando? Sí. Hay que construir, es decir, todavía no comenzamos a construir. Es que yo creo que todavía tenemos un sistema penal que todos los caminos conducen a la cárcel, por decirlo de alguna manera, y es una cárcel tipo, no hay distintas formas de cárcel. Yo alguna vez he señalado ejemplos maravillosos en Colombia, donde incluso el recluso no tiene que ir a la cárcel, sino que se queda en el barrio. Y ni siquiera utilizando las nuevas tecnologías que existen hoy día, como son los chips, los brazaletes, etcétera, sino que se queda en el propio barrio. ¿Por qué esto? Porque uno de los peores problemas que pueden ocurrir es que la pena lo que hace es condenar a la persona que comete el delito, pero no resolver el conflicto. Y entonces esa persona que comete el delito lo trasladan a una cárcel, le tienen 4 o 5 años preso. Cuando regresa al barrio, probablemente su esposa ya no es su esposa, y su hijo, que tenía 14, 15 años, ya está en 18 o 20 años. Me queda un minuto, tengo que pasar donde Carlos Neira, por favor. En otro tipo de actividad. Entonces, yo creo que hay que establecer una relación mucho más estrecha entre lo que es la pena y lo que es el delito, y para cada una de ellas asignarle penas alternativas. Gracias, Fernando Carrión. Quiero ir donde Carlos Neira para terminar, sin perjuicio que Carlos Neira pueda comentar lo dicho por Fernando Carrión y por el ministro. Quiero primero agradecerte, Carlos Neira, por haber tenido la iniciativa de querer participar con Pulso Político, enviándonos el correo electrónico y pedirnos este programa. Por eso hemos llamado a quien es el responsable de la estrategia de seguridad interna, en este caso, y externa, pero estamos hablando de la interna, y a Fernando Carrión, que es un experto de seguridad. Pero más allá de lo que puedas opinar sobre lo dicho por los dos caballeros, quisiera que le des un mensaje a las autoridades, tanto locales como nacionales, porque a veces parecemos una torre Babel. Martin Luther King decía, o vivimos como hermanos, o morimos todos como idiotas. Sí, yo realmente invito a todos los estamentos del Estado, a todos los niveles del Estado, no solamente al gobierno central o a los ministros, sino a los alcaldes, a los prefectos, que crean en la comunidad, que vayan adentro a la comunidad a trabajar, que las políticas se crean dentro de la comunidad, se creen en los barrios, y nosotros vamos a tener confianza en las autoridades y confianza en el Estado, ¿no? Yo agradezco, Carlos, que me hayan invitado también a este programa. Nosotros somos una organización que estamos en 21 provincias del país. Somos 52 federaciones y uniones de barrios del Ecuador, ¿no, verdad? Y que estamos dispuestos a prestar todo nuestro contingente, nuestra experiencia, nuestra organización, para ayudar realmente a que este proceso que estamos llevando de revolución ciudadana de un nuevo país realmente se construya, ¿no? Fundamentalmente con la participación ciudadana. Solo una aclaración ya para terminar, más allá de cualquier proceso de revolución ciudadana o proceso ideológico, porque los ciudadanos trascienden a las ideologías y lo que nosotros queremos es vivir bien, en un buen convivir. Gracias, señor ministro Homero Arellano, gracias Carlos Neira, presidente del Comité de la Federación de Barrios de Guayaquil, gracias Fernando Carrión, gracias a ustedes, amigos televidentes. Recuerden, nuestro correo nuestro email es pulsopolitico@tctelevisión.com. Nos pueden escribir a través de la página web www.carlosrabascal.com solicitando y sugiriendo programas. Este programa es de ustedes. Queremos la participación ciudadana. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo. Y nuestro Ministerio de Coordinación, no un piloto. Esto está haciéndose un piloto en el sector de invasiones consolidadas de Guayaquil. Y hagámosle para el país. Tracemos un cronograma
tomemos a los mejores líderes de las universidades, a las personas como Fernando que nos pondrán en la parte académica y el orden didáctico, y hagámoslo, y hagamos visible esto, y empatémonos de un proyecto que no es político, no es ni para los afectos ni los desafectos del gobierno. Que don Carlos Rabascal nos mida y nos diga en su programa nació este proyecto, y ver cómo los barrios se van incorporando a una práctica sostenida del deporte como una de las estrategias para disminuir la inseguridad. Carlos Neira, uno de los principales actores. Este programa es hecho a solicitud suya y tiene una invitación del señor ministro. Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros estamos proponiendo la creación de los barrios cultos, solidarios, productivos, emprendedores y humanos. Entonces, señor ministro, yo acojo su invitación. Y a los demás ministros, el MIES, Secretaría de los Pueblos, el Ministerio de Economía, por favor, trabajen con los barrios, ¿no? El presidente nos dice, crean en este gobierno. Nosotros creemos en el gobierno. El problema es que los ministros no creen en los ciudadanos. Independientemente de creer en un presidente o no creer en un presidente, lo que tenemos que creer es en un sistema, en un modelo democrático. Así es. No, en nuestros barrios populares hay economistas, hay abogados, hay arquitectos, hay periodistas, hay microempresarios. Ahí hay idea, ahí hay inteligencia. Y la inteligencia está determinada por el uso que uno le da a la capacidad de pensar. Y nosotros podemos producir, queremos ser protagonistas en la solución de nuestros problemas. Gracias, Carlos Neira, por efecto tipo, porque me queda el tema de la policía todavía pendiente, y sobre todo hay ciudadanos, Carlos Neira, pero ahí voy. Tenemos que construir ciudadanía, pero parece que los ciudadanos siguen siendo pasivos y no son capaces, no somos capaces de recoger ese reto para construir ciudadanía, y ciudadanía tiene que ver con tejido social. No hemos podido elaborar y construir ese tejido social. ¿Por qué, Fernando Carrión? Bueno, yo creo que sí hemos construido, quizás no el suficiente, pero cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, estamos hablando de ciudadanía. Esto implica, en palabras relativamente simples, derechos y obligaciones. Yo creo que la ciudadanía tiene, obviamente, que exigir sus derechos, que es la seguridad, pero también tienen la obligación de participar en la construcción. Doble vía. Exactamente. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Aquí, por ejemplo, hay casos muy interesantes en Chile, en Santiago, que es el programa Comuna Segura, donde se define lo que es una comuna segura, que no es otra cosa más que el encuentro de la autoridad pública con la ciudadanía. Por ejemplo, policía comunitaria. Yo creo que eso es fundamental. ¿Qué significa policía comunitaria? Que sea una policía de proximidad. Uno de los problemas que tiene la policía ecuatoriana, y no solo el caso de la policía ecuatoriana, es que es una policía serrana. Y entonces tiene que trasladarse hacia la costa, por ejemplo, y ahí tenemos el problema de los pases. Y ese tema es el que vamos a ver luego de este reportaje. Casualmente, siendo la... Amigos televidentes, recuerden, en este domingo 27 de febrero estamos con el ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano. Estamos con Carlos Neira, presidente de la Federación de Barrios de Guayaquil, como representante de la ciudadanía de Guayaquil, ¿por qué no decirlo?, de los barrios del Ecuador. También es miembro del directorio de la Confederación de Barrios del Ecuador, y a Fernando Carrión, un amigo de casa. Antes de continuar, quiero decirles, amigos televidentes, que este programa se lo arma realmente a raíz de un correo electrónico que nos hizo llegar Carlos Neira, televidente además de Pulso Político, quien está preocupado por el tema de la seguridad y nos propuso hacer este programa. Y nosotros hemos acogido esa solicitud y el pedido de la ciudadanía, porque además nos gusta escuchar y articular con la ciudadanía, a efectos de que sean ustedes los que puedan tener los insumos necesarios para ver cómo mejoramos el tema de la seguridad ciudadana. El país no puede seguir reaccionando de forma emotiva, tiene que reaccionar de forma cerebral, estratégica y además tremendamente responsable. Señor ministro, al término de la primer bloque usted tuvo una expresión que se la anoté: tenemos que ver cómo recuperamos los barrios. Eso me lleva a una inquietud que quiero plantearlo antes de pasar al tema de la policía. ¿Significa que tenemos que comenzar a concebir otro concepto de ciudad? ¿Tenemos que recuperar el concepto de comunidad y para ello tenemos que hablar de microciudades? Yo creo que lo que tenemos que recuperar es un concepto que los ecuatorianos lo tienen latente, que es la solidaridad. Pero esa solidaridad que nace desde el propio barrio, la minga es un tema ancestral nuestro, el limpiar nuestro barrio, estar haciendo deportes conjuntos, las comidas para financiar, lo que sea. Pero
con solidaridad. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, sé que el tiempo es corto, pero no puedo perder la oportunidad de estar con un líder de los barrios como es don Carlos y proponerle, invitarle a nuestro ministerio y que hagamos de Barrio Activo, que es ya un proyecto que ya nació con el Ministerio de